Lucas tenía apenas 8 años, pero su corazón ya cargaba un vacío que ningún niño debería sentir. Vivía con su madre en un modesto apartamento, en un barrio donde las risas infantiles a veces se perdían entre el ruido de la ciudad. Cada noche, antes de cerrar los ojos, Lucas miraba una foto antigua y desgastada. Era la única imagen que tenía de su papá. Un hombre que se fue cuando él tenía apenas 2 años y que, desde entonces, solo existía en ese retrato y en sus preguntas sin respuesta. ¿Por qué se fue?, se preguntaba en silencio, mientras apretaba la fotografía contra su pecho. Lucas no entendía por qué su padre no estaba, ni por qué su mamá parecía tan triste a veces. Solo sabía que, más que nada, quería tener a alguien a quien llamar papá. No le importaba si era un héroe o un extraño, solo quería sentir ese abrazo protector, esa voz que diga todo estará bien. Sus amigos del colegio hablaban de sus padres, de planes familiares y domingos en el parque. Lucas escuchaba, callado, mientras una punzada de soledad crecía dentro de él. Por eso, ese deseo secreto se fue convirtiendo en una esperanza: tener un papá por un solo día. Solo un día para sentirse completo, para ser como los demás niños. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo pedirle a alguien que ocupara ese lugar tan especial? Y más aún, ¿quién estaría dispuesto a aceptar? Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, muy lejos de los juegos infantiles y los sueños sencillos, Javier vivía una vida completamente distinta. Era un hombre de negocios exitoso, CEO de una empresa que movía millones. Para muchos, Javier era un ejemplo a seguir, un hombre que había alcanzado el éxito gracias a su esfuerzo y disciplina. Pero lo que pocos sabían era que detrás de ese traje impecable y esas reuniones interminables, se escondía un hombre profundamente solo. Javier no tenía familia cerca. Su trabajo absorbía todas sus horas y, aunque acumulaba logros y reconocimientos, había algo que no podía comprar con dinero: tiempo. Tiempo para él, tiempo para sentir, tiempo para compartir. La soledad que sentía era silenciosa, pero constante, como un eco en una habitación vacía. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Javier miró por la ventana y vio las luces parpadeantes de la ciudad. Por un instante, se preguntó qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera dedicado más tiempo a su familia, si acaso existía alguien esperándolo en algún lugar. Sin saberlo, el destino estaba a punto de cruzar sus caminos. Un niño con un deseo simple, pero profundo. Y un hombre atrapado en el éxito, pero hambriento de algo que no podía definir. Dos vidas que parecían no tener nada en común, pero que estaban a punto de cambiar para siempre. Javier llevaba años acostumbrado a vivir bajo una rutina que parecía inquebrantable. Desde muy joven, había decidido que el éxito profesional sería su prioridad absoluta. El tiempo es dinero, repetía a menudo, y eso se convirtió en su mantra, en la excusa perfecta para sacrificar lo demás. Cada mañana, se levantaba temprano, se ponía su traje impecable y salía de su apartamento en la ciudad, un lugar elegante pero frío, que reflejaba más su estatus que su personalidad. Su vida transcurría entre oficinas, salas de reuniones, llamadas interminables y viajes de negocios que lo alejaban cada vez más de sí mismo. A pesar de todo, en el fondo de su alma, Javier sentía una inquietud difícil de describir. Había triunfado en lo material, pero la felicidad se le escapaba como agua entre los dedos. La soledad era un visitante constante, aunque disimulaba bien delante de sus colegas y amigos. Nadie imaginaba que ese hombre poderoso se sentía vacío por dentro. A veces, en las noches largas y silenciosas, Javier se encontraba mirando el techo de su departamento, preguntándose si el precio que había pagado por el éxito valía la pena. Se acordaba de su infancia, de su padre ausente, y cómo la falta de una figura paterna había marcado su vida. Aquella ausencia le había dejado cicatrices profundas, pero también una determinación férrea para no repetir los mismos errores. Sin embargo, esa fortaleza también lo había aislado. No sabía cómo abrirse, cómo mostrar sus emociones,
ni cómo encontrar compañía verdadera. Pero el destino, a veces caprichoso, estaba por darle una lección que cambiaría todo. Esa tarde, después de una agotadora reunión, Javier decidió tomar un atajo para regresar a casa. La lluvia comenzaba a caer y las calles se llenaban de charcos y paraguas apurados. En una esquina, algo llamó su atención. Un niño pequeño, empapado y temblando, con la mirada perdida entre la multitud. El niño parecía asustado y desorientado. Javier sintió un impulso extraño, una mezcla de preocupación y curiosidad. Sin pensarlo, se acercó con cautela y le preguntó si estaba bien. «Me perdí», respondió el niño con voz temblorosa. «No encuentro a mi mamá». El corazón de Javier se apretó. Aquella escena le recordó a sí mismo cuando era pequeño, cuando él también se sentía perdido y solo. Sin dudarlo, Javier le ofreció su abrigo y decidió ayudarlo. Fue el primer gesto auténtico que hacía en mucho tiempo, un pequeño acto de humanidad que rompió la rutina implacable en la que vivía. Mientras caminaban bajo la lluvia, Javier observaba al niño con atención. Lucas, con su carita mojada, parecía frágil, pero había en él una fuerza silenciosa que conmovía. Durante ese breve trayecto, algo en Javier cambió sin que él pudiera explicarlo aún. La fría coraza del hombre exitoso comenzó a resquebrajarse, y una pregunta inesperada surgió en su mente. ¿Y si ese niño necesitara algo más que encontrar a su mamá? ¿Y si él mismo necesitara algo que llevaba tiempo olvidando? Aquella tarde lluviosa no solo unió a dos desconocidos, sino que marcó el comienzo de una historia que desafiaba la lógica y rompía esquemas. Javier no sabía que aquel encuentro lo llevaría a descubrir el verdadero significado del amor, la familia y el tiempo. Lo que comenzó como un gesto simple, pronto se convertiría en la chispa que encendería un cambio profundo en su vida. Y Lucas, con su inocente petición, estaba a punto de darle a Javier algo que ningún contrato ni reunión le había ofrecido: una segunda oportunidad para ser humano. La lluvia caía con fuerza aquella tarde, pintando las calles de la ciudad con reflejos plateados. Lucas caminaba despacio, sus pequeños pies chapoteando en los charcos, mientras buscaba a su mamá entre las caras que pasaban rápido a su lado. Cada vez se sentía más perdido y el miedo comenzaba a apoderarse de él. La ciudad, con sus luces brillantes y edificios altos, parecía un laberinto interminable para un niño solo. Sus manos temblorosas intentaban proteger su cara de la lluvia, pero su abrigo no era suficiente. El frío y la soledad se le metían en los huesos, mientras el recuerdo de las palabras de su mamá resonaba en su cabeza: «No te alejes mucho, hijo, que te puedo perder». Pero, sin querer, Lucas había dado un paso más, y ahora estaba atrapado en un lugar que no conocía. Intentó preguntar a algunas personas, pero el ruido y la prisa los hicieron ignorarlo. Su corazón latía fuerte y rápido, como queriendo escaparse de su pecho. De repente, vio una figura que parecía distinta del resto. Era un hombre alto, vestido con un traje elegante y un impermeable negro, que se detenía en la acera y miraba hacia donde estaba él. Javier notó al niño inmediatamente. Algo en su mirada, mezcla de miedo y esperanza, lo hizo detenerse. Sin pensarlo, se acercó despacio, cuidando no asustarlo más. «Hola, pequeño», le dijo con voz suave. «¿Estás perdido?» Lucas lo miró con ojos grandes y llenos de lágrimas. «Sí», respondió apenas, su voz temblando. «No encuentro a mi mamá». Javier sintió una punzada en el pecho. En ese momento, recordó a su propio padre, un hombre ausente que había dejado huellas difíciles de borrar. Sintió que tenía en sus manos la oportunidad de hacer algo distinto, algo que pudiera cambiar no solo el día de ese niño, sino también su propia vida. Sin dudar, le quitó el abrigo y se lo puso encima a Lucas. «Vamos a encontrarla juntos, ¿de acuerdo?», le dijo con firmeza, mientras le tomaba la mano. Lucas sintió el calor inesperado de aquella mano grande y segura. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él empezó a calmarse. Caminando bajo la lluvia,
Javier decidió que no solo debía llevar al niño a casa, sino que debía acompañarlo ese día, aunque no supiera bien por qué. Sentía que ese momento tenía un significado más profundo, un mensaje que la vida le estaba enviando. Mientras avanzaban, Lucas empezó a contar pequeñas cosas de su vida. Habló de su mamá, de la escuela, de sus sueños y temores. Javier escuchaba en silencio, dejando que cada palabra calara en su corazón. ¿Y tú? Preguntó Lucas con curiosidad. ¿Tienes hijos? Javier vaciló. Nunca había hablado de eso con nadie. No, respondió con tristeza. No tengo hijos. Lucas lo miró con intensidad. Entonces, ¿quieres ser mi papá por un día? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no pudo rechazarla. Había en ese pedido una sinceridad pura, una esperanza tan profunda que lo conmovió hasta el alma. Sí, dijo Javier sin dudar. Seré tu papá hoy. Y así, bajo aquella tormenta, comenzó una historia que ninguno de los dos olvidaría jamás. Mientras la lluvia seguía cayendo, ambos se encaminaban hacia un futuro incierto, cargado de promesas, aprendizajes y cambios que ninguno hubiera imaginado. Después de aquella tormenta inesperada, el día parecía comenzar a aclararse, pero en el corazón de Javier y Lucas se había abierto una puerta que ninguno esperaba cruzar. Caminaban lentamente por calles empapadas, compartiendo silencios y miradas que hablaban más que 1000 palabras. Lucas, con el abrigo prestado de Javier, miraba hacia arriba, aún sorprendido por la generosidad de aquel hombre desconocido que se había convertido en su guía, en alguien en quien podía confiar. ¿Sabes?, dijo Lucas, con esa mezcla inocente de sinceridad y timidez que solo un niño posee. A veces, cuando estoy solo, sueño con tener un papá que me cuide. Solo por un día, solo uno. Javier lo miró, con el rostro marcado por la sorpresa y la emoción contenida. No esperaba una confesión tan directa, ni tan profunda. Se quedó en silencio unos segundos, dejando que esas palabras calaran en su interior. ¿Un papá por un día?, repitió, casi como si quisiera entender mejor. ¿Eso es lo que quieres? Lucas asintió con la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y tristeza. Sí. Solo quiero a alguien que esté conmigo, que me escuche, que no se vaya. Javier sintió como algo se rompía dentro de él, como si todas las barreras que había construido en torno a su corazón comenzaran a desmoronarse. Recordó su propia infancia, su soledad, la ausencia de un padre, y el vacío que eso había dejado en su vida adulta. Sin pensarlo 2 veces, tomó una decisión que cambiaría todo. Entonces, dijo con voz firme y cálida, seré tu papá por un día. Los ojos de Lucas se abrieron como platos, una sonrisa tímida apareció en su rostro y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ese anhelo podría cumplirse. Ambos sabían que no sería un día común ni corriente. Para Lucas, significaba más que un simple deseo cumplido. Era la esperanza de llenar un vacío que parecía infinito. Para Javier, era la oportunidad de redescubrir un lado de sí mismo que había olvidado hace mucho tiempo. El hombre capaz de amar sin condiciones, de cuidar sin esperar nada a cambio. Caminaron juntos hacia un pequeño café cercano, buscando un lugar seco para refugiarse de la lluvia que aún caía a ráfagas. Mientras compartían un chocolate caliente, comenzaron a hablar de sueños, de miedos y de lo que la vida les había enseñado hasta ese momento. ¿Qué te gusta hacer, Lucas?, preguntó Javier, intentando conectar con el niño. Me encanta jugar al fútbol, pero no tengo con quien practicar, contestó Lucas con cierta tristeza. Y también me gusta dibujar, aunque no soy muy bueno. Javier sonrió y le prometió que, ese día, harían algo juntos, algo que él recordaría para siempre. Pero también había una sombra de duda en la mente del CEO. Sabía que ese compromiso sería complicado. Su trabajo, sus responsabilidades, su imagen pública. Todo parecía estar en contra de esa decisión tan humana que acababa de tomar. Sin embargo, en ese instante, nada importaba más que la sonrisa que comenzaba a dibujarse en el rostro del niño.
Una sonrisa que llevaba mucho tiempo esperando salir a la luz. La inesperada petición de Lucas había tocado una fibra sensible en Javier, una fibra que lo llevó a cuestionar qué era realmente importante en la vida. Y así, sin planes ni certezas, comenzaron un día lleno de posibilidades, uno en el que ambos descubrirían que, a veces, un simple gesto puede cambiar vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero Javier y Lucas parecían haber entrado en una burbuja fuera del tiempo, donde lo único que importaba era ese día compartido. Sin planes previos, sin agendas que cumplir, simplemente decidieron vivir el momento. Salieron del café y se dirigieron al parque más cercano. Las hojas aún brillaban con gotas de rocío, y el aire fresco invitaba a respirar hondo, a dejar atrás las preocupaciones. Javier observaba a Lucas correr libremente, riendo como solo un niño puede hacerlo cuando se siente feliz y seguro. Por un instante, olvidó los correos electrónicos, las llamadas, los compromisos pendientes. Solo estaba allí, con ese niño que le había pedido ser su papá por un día, y que sin saberlo, le estaba regalando una nueva vida. ¿Sabes jugar fútbol?, preguntó Javier, mientras Lucas recogía una pelota que había encontrado bajo un banco. Un poco, respondió el niño, emocionado. Pero nunca había jugado con alguien como tú. Javier sonrió y se animó a intentar pasarle la pelota. Las primeras patadas fueron torpes, pero pronto ambos comenzaron a reírse. Lucas corría detrás de la pelota con energía, y Javier disfrutaba cada instante, sintiendo como la risa del niño se colaba dentro de su alma. Luego, se sentaron bajo un árbol grande y frondoso. Lucas sacó de su mochila algunos dibujos que había hecho, torpes y coloridos, pero llenos de vida. Javier los miró con atención y admiración. ¿Sabías que dibujar puede ser como contar historias sin palabras?, dijo Javier, sorprendido por la profundidad del momento. Lucas asintió con una sonrisa tímida. Me gusta imaginar que mis dibujos son mundos donde todo es posible. En ese momento, Javier comprendió que ese niño no solo le pedía un papá por un día, le estaba enseñando a soñar otra vez. El reloj parecía detenerse, pero en la mente de Javier, el tiempo corría rápido. Sabía que ese día único tendría que terminar, que volvería a la realidad que había dejado a un lado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no quería que la realidad le arrebatara esa sensación de paz y pertenencia. Mientras caminaban de regreso, Lucas le contó historias sobre su madre, su escuela, sus juegos favoritos. Javier escuchaba con atención, reconociendo en esas pequeñas cosas el calor humano que tanto había extrañado. Pero también hubo momentos de silencio, de reflexión compartida. Javier se atrevió a hablar de su soledad, de cómo había dejado que el trabajo lo consumiera. Lucas lo escuchaba como si entendiera cada palabra, sin juzgar, solo acompañando. Al caer la tarde, Javier y Lucas se sentaron en un banco mirando el atardecer. El cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, y la ciudad parecía detenerse para contemplar ese instante. Gracias por ser mi papá hoy, susurró Lucas, apoyando su cabeza en el hombro de Javier. Javier sintió que una lágrima bajaba por su mejilla. No podía recordar la última vez que se había sentido tan vivo, tan conectado. No solo fui tu papá por un día, Lucas, respondió Javier con voz entrecortada. Tú también me diste algo que había perdido, la esperanza. Ese día fuera del tiempo había terminado, pero para ambos era solo el comienzo. Una semilla había sido plantada en sus corazones, una semilla que prometía crecer y florecer en momentos que ninguno de los dos podría imaginar aún. Javier volvió a su vida habitual, pero con la mente y el alma transformadas. Lucas, por su parte, ya no se sentía tan solo. Había encontrado en un extraño, el padre que tanto había anhelado. Y así, un simple deseo se convirtió en el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Al día siguiente, Javier despertó en su apartamento, pero algo en él había cambiado. La rutina habitual de revisar correos y llamadas se sentía diferente, más pesada, como si cada tarea le recordara la sonrisa y la inocencia de Lucas. No podía sacarse de la cabeza ese día junto al niño, ese vínculo inesperado que había surgido en medio de la tormenta. Mientras tomaba café,
Pensaba en cómo su vida había estado vacía a pesar de todo el éxito. Por primera vez, se preguntó qué hubiera pasado si hubiera dado espacio a la familia, a las emociones, a esos momentos que la vida ofrece pero que él siempre había dejado pasar por estar ocupado. Sin embargo, una preocupación más urgente invadió su mente. ¿Cómo podría Javier seguir adelante con ese vínculo sin que afectara su trabajo, su reputación y su vida estructurada? Porque, aunque había disfrutado el día, sabía que la sociedad esperaba que siguiera siendo el hombre firme, frío y dedicado al negocio. En medio de esos pensamientos, su teléfono sonó. Era su asistente, recordándole una reunión importante. Mientras colgaba, una mezcla de ansiedad y nostalgia lo embargó. No podía evitar pensar en Lucas, en su petición tan simple y profunda, ser mi papá por un día. Javier decidió que debía hablar con la madre del niño. Necesitaba entender más, saber cómo podía ayudar, si realmente era posible involucrarse más allá de aquel día. Llamó al número que Lucas le había dado y tras unos minutos al teléfono, escuchó la voz cansada pero agradecida de ella. La madre le contó la historia de Lucas, un niño que había crecido sin figura paterna, con una madre que luchaba sola para darle lo mejor, pero que a veces no alcanzaba a llenar ese vacío. Le explicó que Lucas le había pedido aquel día encontrar un papá por un día, un deseo nacido del amor y la necesidad. Javier sintió como su corazón se conmovía aún más. Esa llamada fue el puente que conectó dos mundos que parecían separados por años luz, pero que ahora estaban unidos por un lazo invisible. Decidió entonces que quería ayudar. No solo como un acto de generosidad, sino porque sabía que Lucas había despertado en él algo que creía perdido, la capacidad de ser humano, de ser padre. Pero el camino no sería fácil. Javier enfrentaba un dilema. ¿Podría integrar a Lucas y su madre en su vida sin que eso pusiera en riesgo su carrera y su imagen? ¿Cómo equilibrar el éxito profesional con las necesidades de un niño que, sin saberlo, se había convertido en su prioridad? Mientras meditabundo, Javier entendió que debía hacer cambios profundos. No bastaba con ser papá por un día, debía serlo en verdad, con compromiso y amor, aunque eso significara arriesgar parte de su mundo conocido. Esa noche, Javier escribió en su diario personal, un hábito que había retomado para ordenar sus pensamientos. Hoy entendí que el éxito no se mide en negocios ni en poder, sino en la capacidad de amar y ser amado. Lucas me recordó que nunca es tarde para cambiar. Al otro día, Javier volvió al apartamento de Lucas y su madre. No solo quería cumplir una promesa, sino comenzar un camino nuevo, un camino donde el trabajo y la familia pudieran coexistir, donde la soledad se llenara de compañía y esperanza. Cuando Lucas lo vio llegar, sus ojos se iluminaron. Javier le extendió la mano y le dijo: ¿Quieres que sigamos siendo papá e hijo, no solo por un día, sino por mucho más tiempo? Lucas sonrió y asintió con entusiasmo. La felicidad en ese momento fue completa, auténtica, y ambos supieron que juntos se enfrentarían lo que viniera. Así, la historia de un niño que solo quería un papá por un día se convirtió en la historia de un hombre que redescubrió su humanidad, y de una familia que, aunque diferente, se estaba formando con fuerza y amor. Los días siguientes fueron un verdadero desafío para Javier. Incorporar a Lucas y su madre en su vida no era solo cuestión de voluntad, sino de enfrentar miedos, prejuicios y una rutina que parecía no querer cambiar. En la oficina, algunos compañeros notaron un cambio en él. Javier, antes implacable y siempre centrado en los números, ahora mostraba una sensibilidad inesperada. Pero también recibía miradas de duda, porque no era común que un CEO dedicara tiempo a algo fuera de sus responsabilidades profesionales. Una tarde, mientras revisaba documentos, su asistente le comentó con cierta cautela: Se habla mucho de su nuevo enfoque, Javier. Algunos piensan que está perdiendo el rumbo. Javier respiró hondo. Sabía que no podía seguir siendo solo el hombre de negocios. Lucas necesitaba que él fuera algo más. Necesitaba que él fuera un padre. Por eso, esa misma noche, llamó a la madre de Lucas para planear un fin de semana juntos. Quería llevar al niño a conocer un lugar especial, un espacio donde pudiera sentirse libre y feliz. Al llegar el sábado, Javier fue a buscar a Lucas a su casa.
El niño lo recibió con una sonrisa enorme y una mochila llena de dibujos y juguetes. En el auto, durante el trayecto, la conversación fue sencilla pero profunda. ¿Crees que papá será un buen papá?, preguntó Lucas con la inocencia de un niño que aún confía en los milagros. Lo intentaré, hijo. Lo intentaré con todo, respondió Javier, con la voz cargada de emoción. Llegaron a un parque natural a las afueras de la ciudad, un lugar lleno de árboles, senderos y un pequeño lago donde podían alimentar a los patos. Mientras caminaban, Javier observaba a Lucas jugar, correr y maravillarse con la naturaleza. Por momentos, parecía que el niño era un explorador descubriendo un mundo nuevo, y Javier, su guía. Fue en ese momento cuando Javier entendió que, más allá de los retos y las dudas, había encontrado un propósito que nunca imaginó: cuidar y proteger a ese pequeño ser que había llegado a su vida como un regalo inesperado. Pero la realidad no tardó en llamar a su puerta. El lunes siguiente, en la oficina, recibió un correo electrónico con críticas veladas sobre su nuevo estilo paternal. La presión aumentaba, y Javier sentía que el equilibrio era frágil. En medio de esa tormenta, una conversación con su madre le dio fuerzas. Ella, una mujer sencilla y sabia, le dijo: «El éxito sin amor es un fracaso. Hijo, no olvides quién eres y que realmente importa». Esas palabras calaron hondo. Javier decidió que no dejaría que la presión social destruyera lo que estaba construyendo. Con valentía, enfrentó a sus críticos y defendió su nueva forma de vivir. El cambio no fue fácil. Hubo momentos de cansancio, dudas y miedo, pero también hubo risas, aprendizajes y mucho amor. Lucas comenzó a llamarlo papá sin temor, y Javier aprendió a ser paciente, a escuchar y a disfrutar de las pequeñas cosas. Poco a poco, la relación entre ellos creció, transformando no solo sus vidas, sino también la manera en que Javier veía el mundo. Aquella decisión, aparentemente sencilla, de ser un papá por un día, se había convertido en la puerta hacia una vida plena, auténtica y llena de sentido. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo imparable, Javier y Lucas encontraban en su historia un refugio de esperanza y amor verdadero. El tiempo pasó y, aunque la vida siguió con sus retos y obligaciones, algo dentro de Javier y Lucas ya no sería igual. El niño que una vez solo quiso un papá por un día había encontrado en Javier no solo una figura paternal, sino un verdadero refugio. Pero la transformación más profunda ocurrió en Javier. El hombre que había construido su vida alrededor del éxito y la disciplina aprendió que la verdadera grandeza está en el amor y en las conexiones humanas que perduran más allá del dinero y el poder. Un año después de aquel encuentro fortuito en medio de la tormenta, Javier organizó una pequeña reunión en un parque cercano. No era un evento corporativo, ni una celebración formal. Era algo mucho más valioso: una fiesta para Lucas, con amigos, risas y juegos. Al llegar, Lucas corrió hacia él, y con la confianza que solo se tiene cuando se siente amado, le abrazó fuerte. «Gracias por ser mi papá», le susurró al oído. Javier sonrió, con lágrimas contenidas y el corazón lleno de gratitud. Miró a su alrededor y vio cómo la gente a su alrededor celebraba la alegría de ese niño, el mismo niño que un día había estado solo y perdido. En ese momento, Javier comprendió que ese simple acto de bondad había sembrado un legado. No solo para Lucas, sino para él mismo y para todos los que habían sido testigos de ese cambio. Sabía que la vida no siempre sería fácil, que vendrían obstáculos y momentos de duda, pero también sabía que ahora tenía algo invaluable: una familia, un propósito y una razón para ser mejor cada día. Al caer la tarde, mientras el sol se ocultaba y pintaba el cielo de tonos cálidos, Javier y Lucas se sentaron juntos en un banco del parque. «¿Sabes, papá?», dijo Lucas, mirando las nubes. «A veces creo que ese día lluvioso fue una señal. Como si el destino nos hubiera juntado para que no estuviéramos solos». Javier asintió, sintiendo que cada palabra era verdad. «Así es, hijo. La vida tiene formas curiosas de mostrarnos lo que realmente importa».
Y mientras la ciudad seguía su ritmo acelerado, ellos dos permanecían ahí, conectados, fuertes y llenos de esperanza. Porque, al final, un niño que solo quería un papá por un día, y un CEO que jamás volvió a ser el mismo, habían encontrado algo mucho más grande, el verdadero significado de la familia.